Gracias. Reanuda entonces la sala, la audiencia en el proceso identificado con la radicación 15.131.33 005-2012-00280-00 para proferir la sentencia correspondiente. Adelantar a la sala que las pretensiones de la demanda tienen vocación de prosperidad y el fundamento de la sentencia será especialmente la aplicación del principio de favorabilidad. Existen dos normas laborales vigentes, el Decreto Ley 224 del 72 y la Ley 100 del 93, al momento de ocurrencia del fallecimiento de la causante. En materia laboral, ha señalado con insistencia la Corte Constitucional, como lo trajeron a colación tanto la demandante como el Ministerio Público, que debe siempre preferirse la aplicación de la norma que sea más favorable al trabajador, aún en el caso de los docentes, ante la presencia del artículo 279 de la Ley 193, que los excluyó de su régimen, por cuanto, tal como lo señaló la Corte en la sentencia 461 de 1995, al declarar la exigibilidad condicionada de la norma y señalar que no puede ser admisible que se excluya a un grupo de pensionados de un beneficio que se otorga a la generalidad del sector. Sobre esa misma base, el Consejo de Estado ha tenido pronunciamientos reiterados señalando que no puede considerarse que si el régimen especial por principio optimiza las condiciones del beneficiario, se convierta en obstáculo para adquirir las condiciones que se prevén para el régimen general. Y en materia específica y concreta de la situación del Decreto Ley 224/72 en relación con la existencia de las normas de pensiones sobrevivientes en materia pensional, en materia de los docentes ha señalado debe preferirse esta norma y no la del 224/72 cuando la ley 100 le resulte más favorable, con mayor razón cuando, como en este caso, el fallecimiento de la docente ocurrió en vigencia de las dos normas. Por eso se anticipa también que no habrá inaplicación de una norma, sino que se aplicará la norma que resulte más favorable a la situación de la demandante. Como lo señalaba también el Ministerio Público, los artículos 46 y 47 de la Ley 100 del 93 señalan como titular de la pensión de sobrevivientes al grupo familiar que haya cotizado, siempre que el causante haya cotizado por lo menos 50 semanas durante los 3 últimos años, siendo beneficiarios a falta de cónyuge, compañera o compañero permanente los padres del causante si dependían económicamente de él. Tal como se precisó en la fijación del litigio, voy a señalar antes que el artículo 48 también establece el monto específico de la pensión de sobrevivientes, razón por la cual no podrá accederse, como lo plantea la demandante, en el sentido de que se le reconozca el 75% de lo demandado, en tanto se aplicará la fórmula o la previsión concebida en la ley tal como se ha pedido, es decir, como se señala allí, el 45% del ingreso base más el 2% por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500, sin exceder del 75%. Como decía entonces, para el caso concreto, los requisitos para la obtención de la pensión de sobrevivientes fueron acreditados documentalmente en el proceso y ya fueron anunciados en la fijación del litigio, de forma que considera la sala no es necesario reiterarlos, sino por el contrario concluir que la demandante tiene derecho a cumplir tales condiciones, en tanto la causante laboró, y quizá en este punto habremos de hacer una precisión, 16 años, 3 meses y 19 días conforme al certificado de la Secretaría de Educación, por cuanto hay una certificación adicional expedida por el alcalde de Belén, pero en donde no se acredita
necesita ni posesión, ni aportes, ni vinculación. Por su texto aparece como una vinculación contractual. De manera que solamente se atenderá al certificado expedido por la Secretaría de Educación de Boyacá y que obra a folio 19. Igualmente está el fallecimiento de la causante, las 50 semanas anteriores, la condición de hija de la demandante y la dependencia económica que fue probada mediante declaraciones extrajuicio aportadas y ya reseñadas en esta audiencia. Sobre el monto de la pensión, aplicando, como señalé, el artículo 48 de la Ley 100 del 93, modificado por la Ley 797 de 2003, y con fundamento en el tiempo demostrado, tiempo de ejercicio demostrado 16 años, 3 meses y 19 días, ellos corresponden a 838 semanas, considerando años de 52 semanas, y por consecuencia el monto de la pensión ascenderá al 57% del ingreso base de liquidación en los términos del artículo 21 de la Ley 100 del 93, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo mensual. Se propuso por la entidad demandada la excepción de prescripción. Sin embargo, la petición de solicitud de pensión de sobrevivientes fue radicada el 15 de mayo de 2009, tal como aparece a folio 140. En consecuencia, si la fecha de inicio de la pensión fue el 19 de septiembre de 2008, cuando falleció la causante, es forzoso concluir que no ha prescrito ninguna pesada pensional y que por consecuencia la excepción se desestimará. En materia de costas, la sala condenará a la entidad demandada de conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, 393 del Código de Procedimiento Civil, y fijará las agencias en derecho en 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes de conformidad con lo previsto por el Consejo Superior de la Judicatura en el Acuerdo 1887 de 2003, específicamente el numeral 312 del mismo. En estas condiciones se consignará de manera textual en la sentencia, en el acta, la sentencia que aquí se dicta de la siguiente manera: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley falla. Primero, no prosperan las excepciones de inexistencia de la obligación con fundamento en la ley y prescripción propuestas por la entidad demandada. Segundo, declarar la nulidad de la resolución número 0478 del 27 de abril de 2010, proferida por el secretario de Educación de Boyacá en representación del Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Tercero, como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, se ordena al Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, el reconocimiento y pago a favor de Lucila Dalos de Alarcón, identificada con la cédula de sanidad número 23.321.141 del Expediente de Belén, reconocer pensiones sobrevivientes de la causante Ligia del Carmen Alarcón Dalo a partir del 19 de septiembre de 2008 en cuantía del 57% del ingreso base de liquidación en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, sin que en ningún caso pueda ser inferior al salario mensual. Cuarto, las sumas que resulten a favor de la actora, se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor, tal como lo ordena el artículo 4 del artículo 187 de la Ley 1437, y devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de esta sentencia, tal como lo prevé el artículo 192 de la misma ley. Quinto, condenar en costas a la parte vencida, Nación, Ministerio de Educación Nacional, liquídense por secretaría y síganse el procedimiento previsto en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Sexto, fíjense como agencias en derecho la suma de los salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de esta sentencia,
a cargo del Ministerio de Educación Nacional, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en el estrado. Contra esta sentencia podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes, tal como lo prevé el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011. Voy a conceder por último el uso de la palabra para que, si lo tienen, se dejen las constancias del caso. No se trata de interponer recursos y de sustentarlos, sino de dejar constancia sobre lo acaecido en esta sentencia si es su deseo. El uso de la palabra de demanda. De acuerdo con la manifestada, señores magistrados. Claro, siga usted por el uso de la palabra. Gracias, honorable magistrada. En este sentido, solo me resta por interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia que se acaba de referir en la presente audiencia, el cual procederé a sustentar dentro de los 10 días siguientes a la misma, tal como lo prevé el artículo 247 del CEPAC. Muchas gracias, maestra. Sin ninguna observación de mi parte. Gracias. En estas condiciones, antes de finalizar la audiencia, se constatará que el video quede debidamente grabado. Este video hace parte del acta y voy a solicitarles que no se retiren de la sala hasta tanto se suscriba el respectivo documento que ha de entregarse. Entonces, nosotros el objeto de esta audiencia se da por terminado y se firma por quienes en ella intervinieron. Muchas gracias. Muchas gracias. No podemos continuar con la audiencia. Sí. Van 3-2.